Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video reacción. Hoy vamos a reaccionar a la actuación de Sebastián imitando a Elvis Presley en el programa Mi Nombre es Chile. Y como ya están las semifinales, pues vamos a analizar su técnica vocal y su interpretación. Esta vez el formato del programa es proyectar, mientras actúan adelante en el escenario los imitadores, el videoclip del artista original, como para que tengan referencia a los movimientos, a la coreografía, a los gestos que han estudiado a lo largo de este reality. Y también vamos a ver si es que ha captado el carisma y la presencia escénica de Elvis Presley. Soy Pau Carolina Soprano, cantante vocal coach, y vamos a reaccionar a la voz porque me encanta resaltar netamente su técnica de canto. Ustedes también van a poder escuchar y decir, ok, sí se parece, o no se parece mucho, así que vamos a ver qué tal le fue en esta presentación. Comencemos. Está Seba junto a sus bailarines y bailarinas para esta presentación. QR que se abre de inmediato para que voten. Imagínense que es todo completito con bailarines. No hemos visto esto antes. Ahí le vemos vestido. A ver. My name is Elvis Presley. Wow, esto está genial. Want to party in the county jail. The reason I was there began to wait. They wonder how much I'll be home began to swing. The children had an all sort of jailbird scene. Let's rock. Everybody, let's rock. Me encantó, comenzó con fuerza. Miren, ahí tienen los bailarines y todos tienen que estar a nivel, porque los bailarines no pueden opacar al imitador, en este caso a Elvis. Comenzó con la fuerza, proyección, muy bien. Tenía que mejorar mucho el inglés, porque muchos decían que le faltaba pronunciar más. Veamos también su presentación. Everybody in the whole same rock. Don't dance to the J-Hall rock. Spider-Man for page and the saxophone. Ladies Joe a blowing on the stop trombone. The drum more for hitting noise we can't move back. The whole run if set you on the burr again and let you rock. Muy bien, me encanta. Es que ya aquí hay ese matiz de una voz más grande, o sea, ya se nota que ha venido evolucionando tan bien Sebastián como imitador, que tiene ya una voz con un registro de pecho bien controlado. Trabaja muchísimo en su respiración, porque vuelvo y repito, tener esos movimientos y cantar restan aire, pero está muy bien equilibrado y esto está espectacular. Everybody let's rock. Everybody in the whole same rock. Go dance to the J-Hall rock. Number 47 sitting on the tree. Should have been a candy hole like every day to see. I should have been a lot of ways your company. Come on to the J-Hall rock with me, let's rock. Bien, aquí por ejemplo necesita mandar o enviar o ubicar su voz hacia la nariz. Y es que Elvis Presley utilizaba muchísimo para ciertas notas para sostener la voz. Y aquí Sebastián lo ha estudiado muchísimo. Aquí es un punto difícil porque requiere un balance justo para no sonar ni tan forzado ni tan exagerado. Es que tiene que el imitador buscar ese punto de equilibrio para que todos digamos, está espectacular, sí se parece. Everybody let's rock. Everybody in the whole same rock. Go dance to the J-Hall rock. Shift the hair and say for heaven's sake. Muy bien, me encanta, es que es demasiado. Aquí todo el mundo, el público está ya feliz con la sonrisa en el rostro. Muy bien, las expresiones faciales, sus gestos. ¿Cómo les explico esto? Elvis Presley tenía ciertos movimientos con las manos, unos pequeños tics que eran característicos de él. En la presentación lo está plasmando muchísimo el movimiento de micrófono, el movimiento de caderas, de brazos, la pequeña sonrisa que suele poner a lo largo de la interpretación. Y esos son detalles que hacen que un imitador sea así, aclamado, ovacionado, aplaudido de pie, y me parece muy bien. Hay pequeños detalles que todavía tiene que pulir porque es muy difícil mantener la voz mientras te mueves, pero lo está logrando, Me encanta, es
estudiado muy bien el personaje. Aquí vemos a los bailarines, están haciendo muy buen trabajo. El vestuario, el maquillaje, todo está impecable. Dance to the J-Hard Rock. Dance to the J-Hard Rock. I said we don't share. Oh, we don't share. To the J-Hard Rock. Ya está cansado, ya se le nota, pero hace un buen trabajo. Aquí, por ejemplo, a lo largo de la interpretación, todavía no se acaba la canción, tuvo que haber ocupado un poquito la raspy voice o una voz raspada. Es para darle más emoción, más fuerza, más peso sobre su interpretación. Y lo logró. Se nota un poco cansado, pero veamos cómo acaba la canción. El rock de la cárcel, gracias a Seba como Elvis Presley. Muy bien, igual el club de fans está ahí en el público apoyándolo, me encantó. Muchas gracias. Muy bien logrado. Es que también la ropa, ojo que aquí veo que si eso fuera una chamarra de cuero, de verdad, no sé qué material sea, el calor que tenga aquí Sebastián con ese vestuario ha de ser bastante, pero me admira muchísimo que ha logrado captaría esa esencia de Elvis Presley. Vuelvo y repito, todos los imitadores de grandes artistas son muy jóvenes, y para llegar al nivel de profesionalidad de estos artistas que a nivel mundial los conocemos, los recordamos por sus músicas, sus presentaciones, es bastante trabajo, bastante estudio y bastante técnica vocal. Me ha gustado muchísimo ver su interpretación. Esta canción demandó muchísimo esfuerzo y definitivamente lo tiene muy difícil. Este programa ha traído muy buenos imitadores, me he admirado cada vez más. Gracias por sus recomendaciones. La primera vez que me recomendaron analizar estos programas de Mi Nombre es de imitadores, dije, ¿será que hay un nivel alto de imitadores? ¿Qué sorpresas traerá el programa? Pero bastantes sorpresas nos ha traído, que todos o más de uno ha dicho espectacular. Así que espero que les haya gustado oír, acompañarme a ver esta reacción. Espero también ustedes que los apoyen a los imitadores y veamos quién llega a la final. ¿Quién será el ganador? Hay muy buenos talentos, muy buenos talentos. Acuérdense que me gusta también analizar la comparativa, los finales de video, tanto del artista interpretando esta canción con su voz original y el imitador. Así que veamos un pedacito de Sebastián, escuchémoslo cantar y luego comparemos con Elvis Presley. Company, come on to the J-Hard Rock with me, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole say what? Who dance to the J-Hard Rock? Shake your hair and say for heaven's sake. Hasta ahí veamos a Elvis original. ¿Cómo interpretó este pedacito de canción? Es una canción espectacular. Walked through a party in the county jail. Written bells and they began to wail. A bell was jumping and the door began to swing. You should have heard him knocked out jailbird say, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the whole cell block. What's the answer to the jail? Y es que a más de uno también ha sacado suspiros. Veamos qué pasa en la final. Nos vemos en la próxima. Adiós, adiós.